yo diría que tal vez es la más difícil de esta parte, porque a pesar de que vemos temas como OFDM, que es bastante denso, y espectro disperso, que vamos a ver la semana que viene, que también es bastante denso, pero lo manejamos a título más superficial. Entonces, ahí ustedes que tienen que entender cómo funciona, etcétera. Aquí no, aquí tenemos problemas un poco más complicados. Fíjense que cada tema que he dado de esta parte de tercer parcial, he colocado ejercicio. De hecho, en este caso, estoy comenzando con la presentación dudas parcial 3, codificación de canal. Y nosotros la semana pasada hicimos una deducción, ¿verdad? Que me voy a permitir repetir por lo interesante que resulta ver los pasos intermedios. Los pasos intermedios per se son útiles. Y después llegamos a lo que estábamos buscando, que es una fórmula de probabilidad. Entonces, fíjense cómo es la cosa. Nosotros primero siempre vamos a tener, déjame ver si puse a grabar. Sí. Nosotros siempre vamos a tener como referencia un sistema no retorno a cero polar con canal AWGN y receptor Gram-Schmidt. Bueno, receptor óptimo, que en general para nosotros es más fácil verlo como el receptor Gram-Schmidt, que es óptimo. Ok. Entonces nosotros allí aprendimos en, en la parte pasada, en módulo 2, que la probabilidad de error por bit a la salida era esta. Okay. Entonces, uno sabe que tiene que tener el valor de E, que a su vez depende de la potencia que tenemos a la entrada del receptor, el tiempo de bit y cómo es el ruido en el canal, lógicamente. Esa va a ser nuestra eterna referencia y así es que ustedes van a convencerse de que codificación de canal sirve para algo. Sirve para algo más que no sea poner más complejo el sistema y aumentar el ancho de banda del canal. Sirve para bajar la probabilidad de error. Entonces aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos peloticas que son 0, 1, 1, 1. Bueno, aquí teníamos, por ejemplo, 4 peloticas y aquí tenemos 7. Y después a esa pelotica le damos formas de onda que son las que vamos a mandar al canal. En este caso, para todo el capítulo que tiene que ver con codificación de canal, solo usamos no retorno a cero polar como codificación de línea. Luego pasamos esas señales ya que representan la señal codificada por el canal y ocurre el fenómeno del aumento de la tasa de transmisión en esta zona, que no es, no es la tasa a la que el usuario va a recibir los datos. Y esa tasa es la tasa original o la tasa del usuario multiplicada por n sobre k. Dependiendo de la cantidad de bits redundantes, pues va a cambiar la relación n sobre k. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí. Luego tenemos solo ruido en el canal, no estamos metiendo efecto de Easy. Ponemos aquí el receptor y fíjense que aquí separé para que recuerden que el receptor simplemente toma la señal eléctrica que le va llegando y imagínense que es un receptor Gram-Schmidt de no retorno a cero polar. Simplemente multiplican por la base e integran. Entonces aquí normalmente tienen una señal, por ejemplo, para el caso de no retorno cero polar, que es una rampa, y el regenerador se va a encargar de pellizcar, aquí tendría que haber un switch, pellizcar esos valores y a través de un sistema de comparadores, que en este caso es muy simple porque es un comparador con cero, este voltaje es 8, ah no, eso era un 1. Este voltaje es menos 5, ah no, eso era un 0. Y aquí se regeneran los bits, ¿ok? Y allí se puede calcular una probabilidad de error que es PC, que se llama probabilidad de los bits codificados. Allí van a darse cuenta, como ya se tienen que haber dado cuenta, que esa probabilidad de error es peor, o sea, es más grande que esta. Y finalmente alguien se sienta y dice, no, 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 ya va, denme mis 7 bits, yo los enfrento a una matriz HT y les echo un cuento. De allí surge que, mira, tienes malo el bit tal, y se corrige. Eso, por supuesto, tiene un efecto en la probabilidad final, en la probabilidad de error final. Y el efecto es que en general lo va a bajar. Fíjense que usé la palabra en general, no se le olvide eso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y ya hicimos, de hecho, la semana pasada. Primero, estamos buscando cómo calcular PF.
Primero partimos de algo que se llama la probabilidad de error por palabra. Una palabra es un elemento de n bits. Una palabra me refiero a una palabra codificada que tiene n bits. ¿Ok? Cuando ya apliqué corrección de errores, las palabras que le llegan, que están, digamos, listas, ¿cómo se dice? Procesadas por el decodificador, son palabras a las cuales ya se le quitaron todos los errores hasta T. Por ejemplo, si usted tiene un Hamming que puede corregir un error por cada N, entonces ya usted sabe que no hay palabras con un bit malo, eso no existe. Y entonces le quedan errores de 2 para arriba. Entonces, si alguien le dice, mira, sabes que tengo 15 palabras malas, ¿vale? Y después entonces yo le pregunto, pero ya va, ¿cuántos bits malos hay adentro? Entonces te pregunto, ¿qué codificación usaste? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero yo sé que T vale 2, es decir, la codificación era capaz de corregirme hasta 2 errores por n bit. Ah, no, no, tranquila. En esas palabras malas seguro vas a tener 3 errores y muy poquitos de 4, muy menos de 5 hasta n. Entonces nosotros por eso decimos que la probabilidad de error por palabra es tomar en cuenta errores de T más 1 en adelante. El último término aquí sería de n en n, o sea que todos los bits estén malos. Pero resulta que, y yo se los demostré de alguna manera con el simulador que hicieron unos compañeros de ustedes, que efectivamente siempre 2 errores es mucho más probable que 3. 3 errores es mucho más probable que 4. Por lo tanto, yo me limito a tomar este primer término, ¿verdad? Y además, darme cuenta que si esto es pequeño, dígase 0.001, esto es casi 1. Entonces, 1 a lo que sea es 1, y entonces fíjense que lo quito de aquí. Lo cierto es que la probabilidad de error por palabra se define de manera aproximada con este término número combinatorio IPC elevado a la T más 1. En el caso de Hamming sería dn como T vale 1, dn en 2, PC al cuadrado, que es que lo usamos con mucha frecuencia. Ok, una vez que tenemos esa probabilidad, yo ahora hago un experimento y envío n palabras codificadas. En el caso de Hamming 7.4, por ejemplo, serían n palabras de 7 bits. ¿Okay? El número de palabras malas que van a resultar será ese número n por la probabilidad de que la palabra esté mala. Ya eso se los expliqué el otro día. Pero a mí me interesan no las palabras, me interesan los bits. Entonces yo digo, no hay problema. Usted sabe que si usted quiere saber cuántos bits malos hay en cada una de esas palabras malas, yo voy a hacer una apuesta. Yo le voy a decir que todas esas palabras tienen T más 1 bits malos, lo cual eventualmente es falso. Puede que alguna tenga 3 bits, en el caso de Hamming. Puede que alguna tenga 4 bits malos, pero son muy poquitas. Entonces yo ahí estoy haciendo una aproximación al decir que en esas n palabras, dentro de esas n palabras van a tener un total de este número de bits malos, incluyendo mensaje de paridad, bits totales malos. Este es el número de bits totales malos en esas palabras malas. ¿Ok? Muy bien. Y ahora digo, mira, pero ¿sabes qué? A mí solo me interesan aquellos errores que cayeron en los mensajes. ¿Ok? Entonces tengo que hacer una regla de 3 porque yo digo, si T más 1 se corresponde a n bits, n minúscula, bits de la palabra, ¿cuántos caben en K? Bueno, la fracción K sobre N. Entonces volvemos a repetir esto y multiplicamos por K sobre N. Esto que está aquí es el número de bits de mensaje malos a la salida, aquí, aquí. Ese es el número de bits de mensaje. Perfecto. ¿Qué me falta para calcular la probabilidad? Nada, dividir entre el número total de bits de mensaje enviados. ¿Y cuántos son? Por eso lo puse en rojo. N por K. Porque usted está enviando N palabras y cada una de esas palabras tiene K bits de mensaje y R bits de paridad. K más R es N. Entonces, el número de bits malos es este, bit de mensaje malos es este, y cuando usted lo divide entre el número total de bits de mensaje enviados, le queda la probabilidad. Esta probabilidad la llamamos P final porque es a la salida, el último paso del sistema. Es al final la que le interesa al usuario. ¿De acuerdo? Entonces, colocando esta expresión de la página pasada, bueno, no, aquí está.
colocando esta expresión de la probabilidad de error por palabra aquí y acomodando los factoriales y todo eso, eso está hecho en los apuntes, que por cierto, casi no les he mencionado que aparte de las presentaciones en PowerPoint, que algunas tienen audio, también están apuntes normales y silvestres que están en módulo 7, ¿no? Entonces, cuando uno maneja toda esa parte matemática, pues les queda esto que está aquí, que es la forma rápida de calcular la probabilidad de error. Entonces, en un escenario cualquiera, usted primero tiene como referencia el caso sin codificar, después calcula PC, que es estructuralmente idéntico a esto, pero, ojo, cambia la energía. ¿Por qué? Porque los bitsitos se amuñoñan para codificarlo. Entonces aquí está involucrado la potencia por Tbit y aquí está involucrado la potencia por Tbit prima. Y Tbit prima es más chiquito, la energía es más chiquita y la probabilidad de bits codificados es mala, es más grande que esta. Pero ya la tiene calculada, buenísimo. ¿Cuánto vale P final? Usted se viene para acá abajo y hace este cálculo. Ya PC lo calculó, hace este cálculo, tiene que saber, por supuesto, cuál es la capacidad de corrección del código y eso le da P final. Así se hace matemáticamente. Esto otra vez es lo mismo, solamente que se los puse solito para que lo vuelvan a estudiar ustedes en su presentación. Y aquí hay resultados prácticos que me permiten llegar puedo comparar y hacer conclusiones interesantes, fíjense. Esto que está aquí es probabilidad de error sin codificar. Tomé 3 valores, 10 a la menos 2, o sea, esto, caso no retorno a cero polar parcial 2. La probabilidad de error es Q de la raíz de 2e sobre eta. Es decir, tomé ciertos valores de 2e sobre eta que me dieron probabilidad 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Esta probabilidad es bastante mala. ¿Okay? Muy bien, cuando yo tengo que la probabilidad es 10 a la menos 2, yo puedo ir a la tabla y ver qué valor de argumento tenemos. Esto vamos a llamarlo Q de X igual a 10 a la menos 2, sacamos X, pero X es la raíz de 2e sobre eta, y al fin de ahí sacamos 2e sobre eta, que es este valor. ¿Okay? O dicho de otra manera, si usted agarra este valor y lo mete aquí, y le saca la raíz, y busca Q de ese valor, le da 10 a la menos 2. Lo mismo hice con 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. Muy bien, fíjense que para calcular la probabilidad de bit codificado, uno usa esta fórmula. Entonces lo hice para 7,4 y para 15,11. En 7,4 esto da 4 séptimos y en 15,11 esto da 11 sobre 15. ¿Okay? Bueno, entonces eso me permitió calcular PC, que es la probabilidad de error por bit codificado, antes de usar la inteligencia. Ya saben en qué punto del sistema estoy. Entonces, eso me dieron estos valores. Fíjense, esto es para 7,4 y esto es para 15,11. ¿Okay? ¿Qué observamos? Bueno, primero observamos que la probabilidad de error va bajando cuando E sobre eta sube. A eso se lo sabe todo el mundo. Y aquí también. A eso no lo sabemos todo. Pero observo un detalle interesante y es que este valor es mayor que este valor es mayor que este valor es mayor que este. Es decir, que hasta ahora pareciera que el que va ganando es 15,11. Ok, pero a mí lo que me interesa ver es si logré superar esto. Y la respuesta es no. Todos estos valores son peores, todos. Fíjense, 10 a la menos 2, ¿verdad? Lo pueden poner como 0,01. Mire, esto da 0,03, esto da 0,02, o sea, son mayores que este valor. Y aquí, igual, este también, porque esto es 1 por 10 a la menos 4, esto es 7 por 10 a la menos 4. Entonces, PC, por el hecho de que es un cálculo de probabilidades que toma en cuenta que los bits se encogieron, son ahora más estrechos, Tbit prima es menor que Tbit, generan probabilidades más grandes. Entonces, en ese punto del sistema, no piense que usted va a tener mejora. Aquí, olvídese que es como pasa en FM, que uno llega a la entrada del receptor y se asusta porque la relación señal-ruido ahí es peor que AM. Pero después,
y aquí pasa lo mismo, cuando se enfrenta a lo que es el decodificador de canal que usa la inteligencia, la cosa cambia. Fíjense, por ejemplo, teniendo este PC, miren en qué se convirtió P final para 7.4. Teniendo este PC, miren en qué se convirtió P final para 15.11. Es decir, efectivamente una reducción de la probabilidad. Esto es mayor que esto es menor que esto es menor que esto. Es decir, que en efecto, el haber metido codificación de canal parece que vale la pena. ¿Ok? Y aquí volvemos a comparar los resultados de 15.11 con los resultados de 7.4 y volvemos a darnos cuenta que el ganador por ahora es 15.11. Fíjense que esto es 7, esto es 9 por 10 a la menos 3. Es decir, que este valor es menor. Este valor también es menor. No se confundan porque aquí dice 10 a la menos 5 y aquí dice 10 a la menos 6. Entonces, en definitiva, hemos aprendido a que codificar vale la pena. ¿Okay? Sin embargo, quiero que noten lo siguiente. Observen la diferencia entre este valor y este. ¿Okay? ¡Wow! Fíjense que si yo me permito aproximar esto a 10, esto en realidad es 10 por 10 a la menos 3, que es 10 a la menos 2. Es decir, oye, se parecen mucho, ¿vale? En cambio, comparemos esto con esto. Ah, no, no, no. Ahí tenemos otra cosa. Tenemos un cambio en una dimensión, ¿verdad? De la potencia de 10. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Estamos concluyendo que la ventaja de la codificación de canal se aprovecha mejor para canales de buena calidad, donde tenemos un E sobre eta de 18 y aquí tenemos un 2E sobre eta de 5. Entonces, lo que dice es que, oye, le vas a buscar ventaja cuando tienes un canal decente, así lo llamo yo. ¿Okay? De hecho, les cuento, y lo vamos a ver ahora en las curvas, que si uno tiene un valor peor que codificar va a dar peor. Y eso lo vamos a ver de inmediato. Esto que está aquí, primero les pongo Hamming 7.4 contra Hamming 15.11. Si se observa, Hamming 15.11 en toda esta zona, de aquí a la derecha, está mejor que el verde. O sea, en esta zona, Hamming 15.11 le gana a 7.4. Oye, pero mira, de aquí para abajo, o sea, cuando la energía entre eta baja, mira, Hamming 15.11 empieza a perder. ¿Okay? Y eso ocurre porque aquí tienes más bits que se ensucian que aquí. Entonces, si tienes un canal ruidoso, no solamente que 7.4 va a ser mejor que 15.11, no. No retorno a cero polar sin codificar va a ser mejor. Observen esta gráfica, importante. Esto, por cierto, lo tomé del tercer parcial, el último tercer parcial que hice, que después se lo resolveré completo. Entonces, fíjense que aquí están, no retorno a cero polar, que en la zona de la derecha es el peor y en la zona de la izquierda es el mejor. Imagínense ustedes. Eso es algo que no quiero que se les olvide. Codificación de canal, digamos, pierde sentido si el canal es muy ruidoso. ¿Por qué? Porque usted está metiendo bits adicionales. Entonces ahora, ¿cómo que usted tiene más problemas que resolver? Tienes más bits que arreglar. Entonces eso le hace perder el sentido a la codificación de canal. ¿De acuerdo? Eso no quiero que se les olvide. De hecho, en el examen, déjenme ver si se lo puse aquí, no, creo que lo tengo más adelante. Hago un ejercicio sobre me lo traje justamente para reforzarle todo eso que les acabo de concluir. Entonces vamos a hacer un ejercicio, en este caso fue de enero del 2016, todavía estaba yo por allá por Venezuela, y es un ejercicio relativamente sencillo. Fíjense que yo en vez de dibujar las cajitas en los exámenes hago este tipo de cosas para que me ocupe menos espacio. Tengo un transmisor no retorno a cero polar, el canal es AWGN, el receptor es el óptimo, y en este caso les estoy dando indirectamente cuánto vale E sobre eta. Se lo estoy dando en decibeles, ustedes tienen que buscarlo aquí en lineal para meterlo en la fórmula, ¿ok? Luego decidimos probar con codificación 3126, que es Hamming. 7.4 es un Hamming con R igual a 3, con bit redundante igual a 3. 15.11, 4 y este es con 5.
Fíjense, por cada 26 bits de mensaje se ponen 5 de paridad y da 31. Ok, ese es el esquema que tengo que trabajar. En este punto tendría PC y en este punto tendría P final. ¿Ok? Bien, pero resulta que el canal se deteriora. O sea, yo metí Hamming 3126 feliz porque estoy suponiendo que todo me va a ir muy bien y que voy a tener una probabilidad de error menor que la que tenía sin codificar. Ok, muy feliz. Pero resulta que el canal se deteriora de tal manera que eso lo puedo modelar como que eta prima ahora es mayor que el de antes. Y resulta, oigan bien, que la probabilidad que ofrece el sistema Hamming 3126 es igual a la del caso sin codificar. Dios mío. Entonces, la pregunta A decía, ¿ve? Después recuérdenme que aquí está la B resuelta porque está muy encerradita y no quiero dejarla pasar. Entonces, la pregunta era, explique lo que está pasando usando las curvas de la probabilidad de error. Y luego determine, métale matemática y determine la relación eta prima entre eta. Nunca se sabe el valor ni de eta ni de eta prima, sino su fracción. Bueno, entonces fíjense, esta es la curva de 3126 contra sin codificar. En la zona de la derecha gana 3126. Y por ejemplo, imagínense que yo estaba en una situación como esta. ¿Y cómo sospecha usted esto? Bueno, por el valor de sobre eta. Uno empieza a comprender las gráficas y empieza a ver los valores y miren que aquí en 3.5, un poquito más, es que empieza la cosa a mejorar. Y aquí estamos hablando de 8.9 dB. O sea que júrenlo que yo estoy del lado derecho del cruce. Es decir, que para la situación original, antes de que se echara a perder eta, yo estaba aquí. Por lo tanto, tenía esta probabilidad de error de Hamming. Ay, buenísimo, le gané a la probabilidad sin codificar. Pero resulta que ahora se echó a perder el canal y es parecido a como que eta hubiese subido de valor. A ese eta yo lo llamo eta prima. Si eta prima es mayor que eta, E entre eta prima es más chiquito y me muevo a la derecha. Miren dónde caí. Lo que hago es que digo que la probabilidad de error que tenía el caso sin codificar, yo la alcanzo ahora. Entonces, así se explica esto con la gráfica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se escribe eso matemáticamente? Bueno, fíjense los pasos que doy. Primero calculo la probabilidad de error del caso no retorno a cero polar. Usando esta fórmula, tuve que pasar esto a lineal. 8,9 dB, saca de esta fórmula 10 log de E sobre eta, dividimos 8.9 entre 10, elevamos 10 a la 10 para hacer el antilogaritmo y tenemos que E sobre eta nos da 7,7. ¿Ok? Muy bien. Con ese valor de S sobre eta lo metemos aquí, lo multiplicamos por 2, le sacamos la raíz, voy a las tablas de Gauss y tengo este valor. 3.91 por 10 a la menos 5. Fíjense que es una probabilidad buena, ¿oyeron? De no retorno a cero polar sin codificar. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Y resulta que me están diciendo que eso es igual a la probabilidad de error final de Hamming 3126. Es decir, escribo aquí P final. Pongo la fórmula de P final y la calculo. Por supuesto, hay un detallito que es que voy a necesitar PC. PC es bastante fácil de obtener porque es 2e sobre eta, o sea, igual que antes, en principio, pero multiplicado por 26 sobre 31. Entonces, uno sabe que la probabilidad nueva va a tener metido eta prima. ¿Okay? Pero yo no conozco eta prima, pero sé que para que la probabilidad, esto me dé 1.14 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a la probabilidad C, porque estamos despejando PC de aquí. Es decir, estamos en 31.26, ¿verdad? Esto sería 30, esto sería 1, esto es PC al cuadrado, porque todos los Hamming tienen T igual 1, PC al cuadrado. Entonces usted perfectamente, sabiendo que todo el lado derecho es igual a este lado izquierdo, usted despeja PC. Eso le permite despejar E entre eta prima. Fíjense cómo teníamos antes E sobre eta, y miren cómo bajó E entre eta prima porque me moví a la izquierda. Al dividir E entre eta prima, me queda que eta prima es 1.4 veces eta. Es decir, que creció por un factor de 1.4. Entonces, esto es un ejemplo
digamos, de lo que ocurre en una situación, que puede ocurrir en una situación real, que usted tiene una transmisión que estaba apostando a ella y resulta que perdió toda su ventaja por el hecho de que el canal se dañó, o sea, empeoró, y bueno, no empeoró tanto, porque fíjense que todavía estoy en una zona de sobre ETA que se puede considerar más o menos razonable, ¿no? O sea, que está por encima del cruce. Claro. Entonces, esto, fíjense, esto es un problema que por supuesto requiere que ustedes, digamos, estudien suficiente, no se sientan angustiados si no entienden absolutamente todo, porque están aprendiendo. Pues esto es un problema de examen. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otro tipo de ejercicio en donde, Profe, dígame, dime, creo Anthony. que se Ah, no, saltó la que la quería explicar. ¿cómo? Ay, mira, Creo que pero se saltó. ven por qué les pido ayuda, porque ya efectivamente me lo salté, porque lo quise poner aquí, porque yo he insistido mucho que no solamente las probabilidades son importantes, también es importante la ocupación de ancho de banda del canal. Entonces aquí el ejercicio decía, si el canal de comunicaciones dispone de un ancho de banda de 10 MHz, ¿a cuál es la velocidad que recibirá el usuario los datos? Recuerden que una cosa es FBit prima y otra cosa es FBit. Entonces usted lo que dice es que yo me voy a aprovechar ese 10 megahertz para meter mi data codificada, que tiene una tasa de Fbit prima. Y por eso igualo el 10 megahertz a Fbit prima. Pero Fbit prima es 31 sobre 26 n sobre k Fbit. O sea que puedo despejar Fbit. Y miren que el usuario va a recibir los datos a una velocidad menor que lo que uno pretendería por estar ocupando 10 megahertz de ancho de banda. ¿Ok? Entonces, fíjense que este número da menor que 1. O sea que esto, digamos, ponte que fuera 0.9. Entonces me daría 0.9 por 10 a la 7 y aquí tendríamos 10 a la 7. O sea, en el canal estamos teniendo una data a una velocidad de 10 a la 7 bits por segundo y sin embargo el usuario no lo recibe ese valor. Porque de esos bits que están en el canal en un momento determinado, él recibe solo 26. Entonces, digamos, si para él le interesaran los 31 bits, perfecto, esa sería la data efectiva, ¿de acuerdo? Y eso siempre lo voy repitiendo. ¿Cómo es la relación entre la tasa en el origen del sistema, la tasa del usuario al final y la tasa que hay en el medio? Y yo creo que ya lo deben tener bastante claro. Para un lado y para el otro, las relaciones son n sobre k o k sobre m. Siempre la data de usuario va a ser menor que la data que está en el canal, la velocidad de datos. Gracias por recordármelo. Ok, déjenme pasar primero porque tenemos muy fresquito este ejercicio. Este ejercicio es el del tercer parcial, el último que tuve, ¿ok? Que usé la curva que les mostré hace un rato. Entonces, en mi búsqueda de tratar de que tengan ejercicio, en donde ustedes prácticamente monten el ejercicio, aquí yo les ponía las 3 curvas de probabilidades. Les decía que tenemos un sistema sin codificación, otro con 7,4 y uno con 15,11. Y me daban la potencia de transmisión, que era un vatio, todos tienen canal AWGN, cada uno tiene sus receptores óptimos, todo normal. Y me dicen también la velocidad a la que el usuario recibe los datos. ¿Okay? Lo cierto es que esto se grafica, ese escenario de tener esos 3 sistemas se grafica allí. Por cierto, antes que se me olviden, recuerdo que en ese parcial cometieron ese error algunas personas. Esta gráfica, este eje no es PC, ojo, no, es P final, ¿de acuerdo? Esto es P final. Entonces estamos comparando las P final con la P natural de no retorno a cero polar. Bueno, lo cierto, miren cómo la pregunta tiene varias, yo después se las voy a resolver todas. Esta la escogí porque tiene que ver con lo que estamos hablando, fíjense. Escoja un valor de 10 log de E sobre eta, donde H sea el ganador, H1511 sea el ganador. ¿Cuál va a ese punto? Todo lo que está de aquí a la derecha. Bueno, yo escogí, por ejemplo, ahí hubo gente que escogió 5, escogió 4. Yo escogí 4.5. Ya lo escogí. Entonces dice, determine la probabilidad de error por bit a la salida para el caso 1511 nada más. Yo escogí el valor de E sobre eta, ojo, ¿no? Y verifique con la curva.
¿ok? Entonces, bueno, primero, como tengo esto en decibeles, lo tengo que poner en lineal. Entonces, despejo el valor de E sobre eta y me da 282. ¿Ok? Con ese valor de 282, ¿verdad? Que es E sobre eta, lo meto en el cálculo de PC. E sobre eta es 282. Y metiendo todos esos valores, me queda Q de 203. Por cierto, aquí usé la tabla de Gauss que tiene los valores más altos de probabilidad. Hay dos tablas de Gauss. ¿Ok? Eso ustedes lo tienen en formulario. Muy bien. Entonces miren lo que me da la probabilidad PC. No me voy a detener a preocuparme por ella porque me interesa es calcular con ese PC, meterlo en la fórmula de P final. Y tengo el valor, 6,3 por 10 a la menos 3. Yo le pedía que lo verificaran. Entonces, fíjense, esto es 10 a la menos 3, esto es 10 a la menos 2, este es semilogarítmico, o sea que esto es 1, perdón, esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ven las rayitas? Entonces sí, más o menos uno veía que sí, sí, más o menos es parecido a 6 por 10 a la menos 3. Entonces, eso era lo que yo quería que hicieran así. Después, en la siguiente pregunta que no vamos a hacer, la voy a hacer después, cuando les resuelva todo el parcial 3. Les pedía que ahora se fueran para el otro lado y escogieran un sitio donde el ganador es no retorno a cero polar. Entonces, bueno, uno podía escoger, fíjense, alguna zona como esta, donde es bastante claro que, digamos, no retorno a cero polar, que es el dash, es el mejor. Y entonces se les volvía a pedir que calcularan cosas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto es un ejemplo de lo que podía ser su examen, porque es mezclar los conceptos con el hecho de que ustedes pueden diseñar su propia pregunta, utilizando valores específicos, en este caso de sobre esto. Por supuesto, aquí es lógico que uno se incline por cosas como muy evidentes, ¿no? El 4 estaba clarísimo dónde está, el 4.5 y el 5. El 5 quizás es el más claro porque está cortando el eje. Entonces, fíjense, 2, 3 y 4. O sea, uno sabe claramente dónde está. Pero mucha gente, curiosamente, yo escogí el del medio, no. Mucha gente escogió 5. Yo diría que la mayoría escogió 5. Pero entonces, bueno, entonces vamos a echar para atrás para seguir en el orden este otro tipo de ejercicio. Dice, construye una matriz adecuada para una codificación 6-2. Eso ya no es Hamming. Y escriba la ecuación del primer bit de paridad en función de los bits de mensaje. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, si tenemos n igual 6, la matriz de recepción tiene 6 filas. N, 6 filas. Y como K es 2, R es 4. Por lo tanto, la matriz H tiene 4 columnas. Esto es una matriz H genérica en donde la parte superior siempre se corresponde a la matriz de identidad. Fíjense que solo me quedan 2 filas. Y en esas filas tienen que intervenir los valores de bit de mensaje que se llaman M1 y M2, o que yo les pongo el nombre M1 y M2 para que me entiendan. Entonces, yo diseñé esta matriz así porque me dio la gana. Me explico. Usted tiene que estar cuidadoso de que usted no puede poner filas iguales a esta. Tampoco puede, digamos, repetir las filas, ni que ninguna sea igual a puros ceros. Pero además usted tiene que darse cuenta que esta matriz está en la matriz de generación. Entonces aquí tenemos M1 más M2, M1, M1 más M2 y M2. ¿De acuerdo? Bueno, digamos, aquí la parte B, lo que pasa es que me queda un minuto, dice que se transmiten un total de 7.000 palabras codificadas y el usuario final recibe 13.933 bits. Bueno, lo primero es que tenemos que calcular bits enviados, que serían 2 por 7.000, 14.000 bits, y se me va a acabar el tiempo. Bueno, quedo pendiente de pero tengo que comenzar con codificación cíclica, con código cíclico, y voy a pasar a otra presentación en PowerPoint. Nos vemos en un ratito.